Bien, hoy vamos a hablar entonces de las enfermedades del sistema respiratorio, continuando con el contenido programático. Este tema es un poquito más extenso que los demás, vamos a tratar de ir avanzando rápido. No es necesario que copiemos todo, ya las presentaciones y las diapositivas, o sea, esta información ya está en la plataforma subida. Entonces de ahí la podemos revisar. Lo que necesito que quede claro es que vamos a organizar los temas de las enfermedades, colocando una enfermedad, cuáles son las causas de la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles los medios diagnósticos, qué es lo que tienen que hacer por parte de enfermería con cada una de las enfermedades y así sucesivamente. Entonces solamente lo básico o lo importante, pues podemos o debemos más bien estar apuntando, ¿listo? No vamos a apuntar todo el texto que salga. Cuando hablamos del sistema respiratorio, pues hemos dicho que es un conjunto de órganos que tiene como función principal tomar el oxígeno del ambiente, llevarlo hacia las células de nuestro organismo y posteriormente eliminar la sustancia de desecho, que es el dióxido de carbono. Entonces, en la inspiración tomamos el oxígeno y en la expiración sacamos el CO2 o dióxido de carbono. Todo eso es el conjunto de funciones relacionadas con nuestro sistema respiratorio. Inspirar y expirar. Entonces, listo, si estamos copiando, lo único que hay que decir es que la función del sistema respiratorio es captar el oxígeno, llevarlo a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono producto del metabolismo. Bien. Los órganos que comprenden el sistema respiratorio, entonces, pues van a estar las cavidades nasales, obviamente la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, que son los órganos centrales del sistema respiratorio, donde se realiza el intercambio gaseoso, y las principales estructuras de los pulmones van a incluir bronquios, bronquiolos y los alvéolos. Estos últimos, los alvéolos, son los sacos en los cuales se realiza ese intercambio de gases, que es la función principal de nuestro sistema respiratorio. Entonces, recibir oxígeno y eliminar dióxido de carbono, ese intercambio se lleva a cabo a través de los alvéolos. Esa sí es una pregunta de examen. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso? En los alvéolos. ¿Cuál es la unidad funcional principal de los pulmones? Los alvéolos. Son unos sacos donde se hace el intercambio entre el oxígeno y el CO2 o dióxido de carbono. Todas las estructuras pulmonares son importantes, pero todas cumplen una función más que todo de transporte. Transporte de ese oxígeno hacia el interior y el transporte del dióxido de carbono hacia el exterior. Pero donde se lleva a cabo ese intercambio es en los alvéolos. Eso tiene que quedar claro. Bien. Siguiente. Estos sacos son los sacos alveolares. Bien. Vamos a empezar entonces a hablar del tema que necesitamos aprender y que son las enfermedades del sistema respiratorio.
Vamos a empezar a hablar de la neumonía. Entonces lo que yo necesito es que ustedes, si están tomando apuntes, coloquen como enfermedad, neumonía, listo, no más. Después vamos a colocar entonces una definición pequeñita. ¿Qué es una neumonía? No vayan a colocar todo este texto, se los voy a leer y se los resumo. Una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en una inflamación de los espacios alveolares. Entonces, la inflamación de los alvéolos se conoce como neumonía. Listo. No hay que ir más allá, no tenemos que decir que se irritan, se inflaman, se llenan de líquido, de pus, nada de eso. Solamente es una inflamación de los alvéolos. Así como decir que la inflamación de los bronquios es una bronquitis, que la inflamación de la laringe es una laringitis, pues una neumonía es una inflamación de los alvéolos. ¿De acuerdo? Una inflamación de los alvéolos. La neumonía puede llegar a ser una enfermedad grave si no se detecta a tiempo. Puede llegar a ser mortal, especialmente entre personas de edad avanzada y entre personas con problemas de defensas o de inmunidad. ¿Cuáles son las causas? Las causas de una neumonía, pues entonces son microorganismos. Es una infección causada por un patógeno o un agente patógeno. Generalmente, múltiples bacterias, distintos virus y algunos hongos. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, vamos a hablar de algunas bacterias que producen neumonía. Entonces, está el neumococo, está el estreptococo, el estafilococo. Hay varias bacterias capaces de generarnos una neumonía. Distinto virus. ¿Cuáles virus pueden generar una neumonía? El adenovirus, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el coronavirus y varios diferentes tipos de virus. ¿Listo? En el caso de los hongos lo mismo. Hay una serie de hongos que en caso de que nosotros tengamos bajitas las defensas, pues nos van a afectar. Entonces ya sabemos la enfermedad neumonía. La definición de neumonía es una enfermedad inflamatoria de los alvéolos. Las causas de la neumonía, pues bacterias, virus u hongos. Hasta aquí vamos bien, no hay nada complicado en este tema. Signos y síntomas de una persona que padece una neumonía. Entonces, también vamos a tener de una vez acá los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues los de una gripe o un catarro común. ¿Sí? Lo único es que si se trata de una neumonía, pues va a tener, adicional a eso, síntomas relacionados con problemas del pulmón. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una gripa, generalmente las gripas se limitan a la nariz y a la garganta, ¿cierto? Entonces eso nos da congestión nasal y de pronto nos da un dolorcito de garganta y hasta ahí todo está bien. Pero cuando empieza a aparecer la dificultad respiratoria, las secreciones en abundantes y una tos constante, pues ya nos empezamos a preocupar. Cuando aparece la fiebre prolongada, que dura más de 3 días, y en particular si es muy elevada y de difícil manejo, pues también es un signo importante para tener en cuenta. Una frecuencia respiratoria aumentada. ¿Alguien recuerda la frecuencia respiratoria normal? Los signos vitales son importantes que ustedes se los aprendan. Entonces, ¿cuánto es lo normal de una frecuencia cardíaca? ¿Cuánto es lo normal de una frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria normal en un adulto se puede decir que es entre 16 y 20 respiraciones o entre 14 y 20 respiraciones si está en reposo. ¿Sí?
Entonces, una persona que tenga más de 20 respiraciones en un minuto ya tiene otro signo agregado a la enfermedad. Un quejido en el pecho como asmático al respirar. Listo. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo diagnosticamos una neumonía? Pues una de las herramientas que tenemos los médicos es la radiografía del tórax, que es un examen que siempre que tengamos alguna patología respiratoria y pulmonar, va a ser un examen mandatorio. Quiere decir que sí o sí debemos solicitarlo porque nos arroja muchos datos. Una pulsoximetría. ¿Qué es una pulsoximetría? ¿Saben? No. El aparatico que se coloca en el dedo, en el servicio de urgencias, que es este acá, ¿sí? Que uno se pone, se coloca ahí en el dedo y él empieza a marcarle a uno si tiene algún problema. ¿Y cuánto marca ahí? ¿Arriba qué? 97. Y abajo 86, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo una buena saturación de oxígeno porque estoy por encima de 90 y tengo una frecuencia cardíaca de 89, 88, que es normal, ¿sí? Cuando se baja la saturación por debajo de 90, quiere decir que tengo problemas respiratorios. Pruebas en sangre y un cuadro hemático completo. Eso es lo que uno pide y con eso hace un diagnóstico de neumonía. Obviamente, con signos y síntomas y con exámenes. Ahí ya está el diagnóstico de la neumonía. Si necesitamos tomar una muestra de las secreciones de la garganta, pues podríamos hacer una fibroncoscopia para obtener muestras de esas secreciones. Bien. Fíjense en una radiografía cómo veríamos nosotros una neumonía. Esto que se ve obviamente en negro es el pulmón ocupado con aire. Y en este pulmón de este lado, la parte que está ocupada con aire es solamente la parte de arriba. Todo el resto del pulmón está colapsado o está inmerso en una infección por neumonía. Es un pulmón que está muy, muy afectado. Tiene una neumonía basal izquierda en este caso. Entonces, la neumonía es muy evidente en una imagen de rayos X. Por eso es uno de los exámenes que más vamos a utilizar. Tratamiento médico, bueno, aquí no nos vamos a detener, eso ya depende de la parte médica, eso obviamente va a necesitar. Lo primero que se necesita en el tratamiento de una neumonía y que aquí no lo están colocando es una medicina que se llama el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es un medicamento. Bueno, aquí está, en la parte de abajo, oxigenoterapia. Pero realmente debería ser la primera de las órdenes médicas. ¿Sí? Si el médico o la enfermera va a leer cuál es el tratamiento, lo primero que dice es posición semisentado. Claro, porque si se acuesta por completo se nos ahoga más el paciente. Segundo, oxígeno. Listo. ¿Cómo se administra el oxígeno? Entonces el médico dice oxígeno por cánula nasal a tantos litros por minuto. Oxígeno por máscara facial a tantos litros por minuto. Oxígeno por cámara de Hood a tantos litros por minuto. ¿Sí? Y si la cosa está más complicada, pues va a necesitar ventilación asistida. Luego sí, empiezan los líquidos y los antibióticos. Entonces seguramente vamos a necesitar antibióticos, seguramente vamos a necesitar otro tipo de medicamentos para controlar las secreciones. Hidratación, reposo, analgésicos y antipiréticos para la fiebre y terapia respiratoria. Bueno, diagnóstico de enfermería. Signo y síntoma. Entonces, el signo claro de una neumonía va a ser la dificultad respiratoria. ¿Listo?
Las dificultades respiratorias le hacemos un diagnóstico diferencial y las podemos comparar con obstrucciones de las vías aéreas por el aumento de las secreciones. ¿Sí? ¿Por qué hay una dificultad respiratoria? Pues es secundaria a una neumonía. Entonces tenemos una neumonía con un aumento de secreciones, perdón, una dificultad respiratoria con un aumento de secreciones secundarios a un proceso infeccioso llamado neumonía. Entonces, si yo en este momento les pregunto qué es una neumonía, ustedes me van a decir, así con unos términos bien bonitos, es una infección del sistema respiratorio caracterizada por una afección a nivel de los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos se inflaman y son producto de una contaminación por un microorganismo que puede ser una bacteria, un virus o un hongo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de una neumonía? ¿Quién me los dice? Juliana, Karen, Milagros, Alejandra, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Sin mirar en el cuaderno. Dificultad para respirar. ¿Cuál? Dificultad para respirar. Ese es uno, listo. Dificultad para respirar. ¿Y el resto? Recuerden. Frecuencia cardíaca aumentada. Respiratoria, frecuencia respiratoria. Fiebre, tos, respiración rápida, aumento de secreciones. ¿Listo? No les va a olvidar. Siguiente. Los cuidados de enfermería. Estos los voy a leer rápidamente para que tengamos en cuenta cuál es la función por parte de enfermería. Realizar aspiración de secreciones retenidas en los bronquios. La retención de secreciones impide el intercambio de gases y retrasa la resolución del proceso. Entonces, mientras más podamos evacuar secreciones en un paciente, pues va a respirar mucho mejor. Fomentarle al paciente la ingesta de los líquidos, ya que mientras esté muy bien hidratado, se adelgaza la consistencia de la secreción o del moco, y eso sirve como un expectorante muy eficaz. Entonces, una persona que tenga secreciones, tos o tos con secreciones, pues lo que debe aumentar es su ingesta de líquidos para que asimismo la consistencia de ese moco sea un poco más adecuada y se pueda eliminar. Estimular al paciente a que tosa para ayudar a eliminar secreciones, ¿sí? Y utilizar la percusión de la pared torácica y el drenaje postural para movilizar las secreciones. ¿Qué significará ese último párrafo? Utilizar la percusión de la pared torácica y el drenaje postural para movilizar secreciones. ¿Esas no son las nasales, profe? Ay, es que a uno le hacen como masajes como en las costillas, como para que salga como todo. Sí, ¿Algo así? cuando uno habla de drenaje postural quiere decir que va a colocar al paciente en una posición que le favorezca eliminar y movilizar las secreciones, y aparte tiene que hacerle unos movimientos con la mano a modo de percusión. Cuando uno habla de percusión, no habla de sobar, sino habla de golpear, ¿ya? Entonces uno tiene que estar golpeando al paciente para que él mueva sus secreciones. ¿Listo? A eso se le llama percutir, ¿sí? Percusión, como cuando tocan un tambor, a eso se llama percusión. Cuando tocan una batería, una tambora, una caja o esos instrumentos musicales, son instrumentos de percusión. ¿Por qué? Porque es un golpe con la mano. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Bien. Hasta aquí vamos, seguimos. Bueno, continuamos.
Vamos con la bronconeumonía. ¿Qué significará el término bronconeumonía? Para que uno pueda relacionar el nombre de las enfermedades, seguramente debe conocer primero las estructuras a las que afecta. ¿Sí? ¿Por qué creen que se llama bronco? ¿Qué estructura pulmonar tenemos nosotros con ese nombre? ¿Por qué afectan los bronquios? Claro, obvio, muy bien, Karen. Entonces, una afección de los bronquios y aparte de los alvéolos, pues entonces es una bronconeumonía. Cuando hablábamos ahorita de neumonía, quiere decir que la afección se limitaba exclusivamente a los alvéolos. Pero en este caso, ya no solamente se limita a los alvéolos pulmonares, sino que también a los bronquios. ¿Listo? Entonces, por eso se llama bronconeumonía. ¿Sí? Si se limitara solamente aquí en los pulmones a los alvéolos, es una neumonía. ¿Sí? Pero cuando incluye estos tubos por donde viene el aire, pues la cosa es un poquito más grave, una bronconeumonía. Es una infección de inicio violento y repentino que produce inflamación en los pulmones y los bronquios, que son los conductos por los que entra el aire. Esto genera trastornos respiratorios que si no son tratados oportunamente pueden conducir a la muerte. ¿Sí? Entonces, la definición de bronconeumonía es una afección que afecta a los alvéolos y a los bronquios. Causas. Contacto directo con tos o estornudo de un enfermo. Claro, nosotros nos infectamos con las secreciones de una persona que ya está enferma. Los fumadores son más propensos a desarrollar bronconeumonía porque el humo debilita la producción de moco. Entonces, una persona que fume mucho, pues hace que las paredes de sus bronquios tengan lesiones a nivel de su mucosa. Los tumores pulmonares ayudan a que se presente el padecimiento, ya que evitan la ventilación o circulación adecuada del aire a los pulmones, favoreciendo el establecimiento de bacterias. ¿Cuáles son las bacterias más comunes? Estafilococos, neumococos, estreptococos, las que les mencioné al principio. Bien. Generalmente estas infecciones son más bacterianas que virales, pero igual ahí están. Los signos y síntomas son muy similares en la neumonía como en la bronconeumonía. Entonces vamos a tener fiebre, la frecuencia respiratoria vuelve a estar agitada, ¿sí? Pero es muy agitada, entre 40 o 60 por minuto, dependiendo de la edad. Puede ser un signo grave. Escalofríos, taquicardia, respiración bronquial, tos con secreciones purulentas o sanguinolentas y un dolor torácico intenso. Entonces, dolor en el pecho, una tos con secreciones, una respiración bronquial, taquicardia, escalofríos y fiebre y aumento de la frecuencia respiratoria. Tiene todos los síntomas respiratorios para pensar en una bronconeumonía. ¿Cuáles serán las ayudas diagnósticas o cómo lo diagnosticaremos? ¿Quién me dice? ¿Recuerdan cómo se diagnosticaba la neumonía? Bueno, los exámenes de laboratorio y las ayudas diagnósticas. Entonces, el diagnóstico principal, pues bueno, el examen físico ya le da a uno una clara idea de qué es lo que tiene.
Ante la sospecha, el médico puede utilizar la radiografía de tórax. Nunca se les olvide que la radiografía de tórax es uno de los exámenes o de las ayudas diagnósticas más importantes para confirmar o descartar las sospechas de neumonía. Y también nos orienta para poder determinar si la causa de esta fue un virus o una bacteria. Los cultivos, que es obtener muestras y llevarlas a un laboratorio para ser cultivadas, a ver si se puede aislar tanto un virus o una bacteria. Y los análisis de sangre, el cuadro hemático, la PCR, proteína C reactiva, ¿sí? Los cultivos para identificar si se trata de una bacteria o un virus. Bien. Bien. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, esto de tratamientos médicos, pues incluye obviamente el uso de medicamentos. Recuerden que el oxígeno es principal en todas las enfermedades respiratorias, ¿sí? La dieta, la administración de líquidos, antibióticos y medicamentos para dilatar los bronquios y que podamos expulsar las secreciones. La terapia respiratoria. Bien. Signos y síntomas relacionados con la parte de enfermería. Entonces hay que conocer que uno de los síntomas característicos es la cianosis. ¿Quién me dice qué es la cianosis? Falta de oxigenación. Dime. Falta de oxigenación. La cianosis se debe a una falta de oxigenación, pero como tal la cianosis, ¿qué significa? Cuando se ponen morados. Eso, muy bien, Aleja. Cuando se ponen morados, cuando se tornan azules las mucosas de los labios, de las uñas, ¿sí? Se pone la piel morada como tal, quiere decir que se están ahogando, les falta oxígeno. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Relación relacionado con las complicaciones, entonces pues obviamente el oxígeno en la sangre cuando nos falta, pues genera esa cianosis. Y siempre va a ser secundaria a un proceso de bronconeumonía. Listo. Sigamos. Cuidados de enfermería. Entonces, manejar y realizar la oxigenoterapia. Realizar nebulizaciones. No sé si algunos de ustedes han tenido contacto con los equipos de nebulización, han tenido experiencia con estas cosas. Es una maquinita que lo que hace es generar unas vaporizaciones con unos medicamentos especiales que tienen una duración entre 10 a 15 minutos y te colocan la mascarilla de oxígeno para respirar ese medicamento, que lo que genera son como unas vaporizaciones. Fomentar la ingesta de líquidos, ya que la hidratación adecuada adelgaza el moco, ya lo habíamos dicho con la neumonía. Administrar terapia de antibióticos y analgésicos según las órdenes del médico. Y abrigar al paciente brindándole calor para restaurar el flujo de sangre. Bien.
Otra de las enfermedades pulmonares que tenemos que conocer es una que se llama el EPOC. El EPOC son las siglas para definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC tiene que ver con una enfermedad, como su nombre lo indica acá, que sea crónico. Si necesitas pasar, pasa. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, listo. ¿En qué consiste en una obstrucción de las vías respiratorias? Hay dos formas principales, una bronquitis crónica y otra que se llama el enfisema. La bronquitis crónica implica pues una tos prolongada con moco. Quiere decir que es una enfermedad que lleva meses o a veces años en curso. Puede estar relacionada con el consumo de tabaco, puede estar relacionada con la exposición a algunos alérgenos respiratorios, como en el caso de personas que trabajan con sílice o con asbesto, ¿sí? O puede estar relacionada con personas que trabajan también en otro tipo de empresas. Las personas que viven en el campo y que tenían por costumbre el cocinar con leña, la exposición al humo de leña también genera ese tipo de enfermedades. Entonces, en estos tiempos ya no es tan común encontrar un EPOC en el campo porque pues hasta eso ya se ha ido modificando. Sin embargo, todavía hay hartos abuelitos de zonas rurales que presentan ese tipo de condiciones por la exposición al humo de leña. Bien. Causas: el tabaquismo, exposición a ciertos gases, lo acabo de decir, considerables de contaminación, humo indirecto de cigarrillo, uso frecuente de gas para cocinar sin la ventilación apropiada. Bien, no nos vamos a detener acá. Ya les había mencionado las principales causas de el EPOC. Signos y síntomas: muchas infecciones respiratorias, dificultad respiratoria, disnea que empeora con la actividad leve. ¿Qué es una disnea? ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo? Disnea cuando se le hunden los pulmones, las costillitas. No, esos son los tirajes. Disnea no es, aquí está claramente descrito, es una dificultad para respirar, no más. Siempre si ustedes vayan a decir que el paciente tiene dificultad respiratoria, dicen que tiene una disnea y ya. Listo. Dificultad para tomar aire, sibilancias. Las sibilancias son esos silbidos que presenta el paciente, ¿cierto? Cuando toma o cuando expulsa el aire. La fatiga y la presencia de tos con o sin flemas. Bien. Lo mismo, para poder diagnosticar una enfermedad de estas, ¿qué necesitamos? Para poder diagnosticar necesitamos entonces utilizar nuestro estetoscopio o el fonendoscopio, que es lo mismo, para poder auscultar los pulmones. Cuando nosotros auscultamos y escuchamos los pulmones, pues vamos a escuchar esas sibilancias que se presentan, que es un sonido como un pito dentro del pulmón, ¿sí? Algunas veces los pacientes necesitan hacerse un examen de sangre que se llama una gasometría arterial o gases arteriales, para medir las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Y como siempre, pues las radiografías de tórax son
el examen mandatorio para las enfermedades pulmonares. Dentro de los tratamientos, decimos que para el EPOC ya no tenemos una cura, entonces simplemente utilizamos medicamentos para mantener o aliviar en algo los síntomas e impedir que la enfermedad como que siga progresando o empeore. Pero pues un paciente con EPOC es un paciente que realmente pierde mucho su calidad de vida, porque son esos pacientes que ustedes ven caminando por la calle con una bala de oxígeno, ¿sí? Con su cánula nasal ahí pegada todo el tiempo en la nariz, que en la noche necesitan de un dispositivo también de oxígeno, que es un concentrador, no una bala, sino un concentrador que es casero, para que todo el tiempo esté utilizando oxígeno y mantener las saturaciones por encima de 90. Aparte de eso, va a utilizar inhaladores todo el tiempo, broncodilatadores para abrir las vías respiratorias, que es el salbutamol, y corticoides, que es la beclometasona. Esos dos unidos, digamos que en algo mantienen el paciente estable. El uso de esteroides inhalados, que es el que les digo, la beclometasona, y algunas veces se usan antiinflamatorios, como la teofilina, por ejemplo. Todo eso buscando en reducir pues las molestias relacionadas con la enfermedad. Bueno, bien. El signo y los síntomas de un EPOC, pues claramente son la tos, es el síntoma característico. Esa tos con sibilancias o con silbidos. Y relacionado con la obstrucción de las vías aéreas. Todo esto secundario a un EPOC. Entonces, ¿qué es un EPOC? Profe, una pregunta. Dime, Milagros. Profe, digamos, cuando dicen que el corazón de la persona es muy grande y obstruye los pulmones, ¿eso también es una enfermedad crónica de los pulmones? Porque es que, digamos, mi abuelito, él tenía eso, pero, o sea, él era así, tenía los mismos síntomas que el profesor está diciendo de la enfermedad crónica. Digamos que dentro de las enfermedades crónicas de un adulto mayor, el aumento de tamaño del corazón es muy común. La cardiomegalia se le llama eso. Cuando el corazón se aumenta de tamaño, empieza a generar muchas otras cosas alrededor de eso. Por ejemplo, hace que se inflamen y se llenen de líquido las piernas, las manos y los párpados. Son personas que tienen mucho acúmulo de líquidos, ¿sí? Porque ellos ya tienen una falla cardíaca. Las fallas cardíacas hacen que el pulmón también se llene de líquido y eso genera un edema pulmonar. Entonces, él va a tener una dificultad respiratoria secundaria a una falla cardíaca. No necesariamente puede ser un EPOC, porque el EPOC es una enfermedad obstructiva del pulmón como tal. Mientras que lo que tú de pronto o lo que tu abuelo tenía era simplemente una enfermedad pulmonar secundaria a una falla cardíaca, ¿sí? Entonces el pulmón se llena de líquido, no puede funcionar de manera adecuada y hace derrames pleurales y una cantidad de situaciones relacionadas con el corazón. Pero son patologías algo diferentes. No es lo mismo. A menos que tu abuelo también tuviera un diagnóstico de EPOC al lado del corazón, que se hubiera fumado mucho o se hubiera expuesto mucho a la leña y esas cosas. En ese orden de ideas sí sería, digamos que se podría decir que hay una relación entre las dos enfermedades. Profe, ¿y por qué más razones se puede tener líquido en los pulmones? ¿Solamente porque haya una falla cardíaca?
No, por una neumonía, por una falla cardíaca, por un trauma, porque tengamos problemas vasculares, la del corazón, pero hay varias causas de que se pueda generar líquido al interior de los pulmones. ¿Listo? ¿Y el cáncer en un seno no tiene nada que ver con eso? Podría decirse que sí, porque por la localización, o sea, un cáncer de mama es muy infiltrativo, entonces va a afectar a los ganglios axilares o todos los ganglios que se encuentren cerca del seno afectado. Y eso hace que se obstruyan el sistema no circulatorio, sino linfático. Y eso también produce edemas, inflamaciones de todo lo que se encuentra alrededor de. En ese caso sería el pulmón. ¿Listo, Milagros? Sí, profe, gracias. Bien. Cuidados de enfermería para un paciente con un EPOC, brindarle mucho líquido al paciente, proporcionar los antitusígenos, administrar expectorantes y antihistamínicos, fomentar la ingesta de líquidos, ya que la hidratación adelgaza el moco y sirve como expectorante eficaz, y administrar descongestivos nasales para destapar la nariz congestionada. Fíjense que los cuidados básicos para un paciente respiratorio son siempre los mismos. Independiente de si tiene neumonía, si tiene bronconeumonía, si tiene un EPOC, los cuidados por parte del médico y del personal asistencial, la enfermera, es exactamente el mismo. Entonces, el oxígeno, los líquidos, descongestionarle la nariz, aplicarle sus dilatadores o broncodilatadores, sus inhaladores, ¿sí? Adelgazarle las secreciones, hacerle terapia respiratoria a manera de percusión y drenaje, todo eso para mejorar en algo la condición del paciente. Los enfisemas pulmonares. ¿Qué es un enfisema pulmonar? Es una enfermedad que produce el agrandamiento de los alvéolos pulmonares de forma permanente. Los daña de tal manera que se obstruyen para dificultar y disminuir la función respiratoria. Entonces recuerden que en los alvéolos es donde nosotros tenemos nuestra función respiratoria. Intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Pero en el enfisema, la enfermedad agranda los alvéolos de tal manera que los obstruyen. Y un alvéolo obstruido, pues se le dificulta su función. ¿Cuál es la función del alvéolo? Pues la función respiratoria. ¿Listo? Es un muy mal pronóstico un enfisema pulmonar. Causas, las mismas de siempre. El cigarrillo. Contraer bronquitis crónica que debilita el funcionamiento de los pulmones y del sistema respiratorio. Contaminación ambiental por material particulado, entonces algunas industrias. En Colombia ya se han tomado medidas en relación al uso de ciertas sustancias, pero que en un tiempo pues las personas como desconocían la gravedad de estar en contacto con ciertas sustancias, pues les importaba muy poco, como la gente que trabajaba construyendo las tejas de sílice, ¿cuál fue la otra que les dije? El asbesto para la construcción de ciertos frenos para carros y ese tipo de cosas. También generaban esas partículas que contaminaban el ambiente. Déficit de alfa-1 antitripsina y contaminación intradomiciliaria. Humo de leña. Listo.
Entonces el humo de leña, aunque realmente la comida de humo de leña es muy exquisita, pues no se debe coger de todos los días. ¿Sí? Fíjense que el cigarrillo es un factor de riesgo importante. ¿Cuántos de ustedes fuman? ¿Quién dijo yo? Para ninguno, ¿no? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver cuando estemos allá en clase y salgan a descanso. Siguiente. Síntomas y signos. Dificultad para respirar. Taquipnea. ¿Quién me dice que es una taquipnea? Rápido. Piel azul o cianosis, que es un síntoma temporal. Tos crónica y persistente, que se niega a pasar un largo periodo de tiempo. ¿Quién me dijo que es una taquipnea? El aumento de la respiración. Gracias. Muy bien, Juliana. El aumento de la frecuencia respiratoria. El diagnóstico, pues obviamente es la radiografía de tórax, que en todas las enfermedades respiratorias está presente. La tomografía computarizada también es un estudio por imágenes, mucho más avanzado que la radiografía, pero pues por lo mismo el acceso a esta es un poco más limitado. Pruebas de laboratorio, pruebas de función pulmonar, y el tratamiento consiste en eliminar los factores de riesgo, como dejar de fumar, el uso de broncodilatadores inhalados, agentes anticolinérgicos, beta-agonistas, glucocorticoides. Una cantidad de medicamentos que sirven para mejorar en algo la condición de los pacientes. Bien. Entonces fíjense que siempre que les pregunte sobre el apoyo diagnóstico para lograr determinar o diagnosticar una enfermedad, pues ustedes me van a hablar de la radiografía de tórax. Les dio por arreglar. Ahora no me van a dejar dar clase. Bien. Entonces, ¿qué produce el enfisema pulmonar? Una obstrucción de las vías aéreas que va a tener como signo o síntoma principal la dificultad respiratoria o la disnea. La dificultad respiratoria o la disnea. Me están tumbando la pared. Bueno, listo, vamos a seguir. Cuidados de enfermería. Los mismos en la mayoría de los casos. Transmitir tranquilidad, en eso sí son expertas. Transmitir tranquilidad, confianza y control de la situación para disminuir la ansiedad. Enseñar ejercicios respiratorios, uso de humidificadores ambientales, buscar posiciones confortables que favorezcan la ventilación del paciente. Si es posible, ventilar el lugar donde se encuentra el paciente para disminuir esa sensación de ahogo y favorecer la realización de la terapia respiratoria y el drenaje postural. Hoy les tocó clase con música. Qué pereza. Bien. Bienvenida. Yes. Bienvenida. Tiene media falla. Siguiente.
Bien. Bueno. Fíjense en esta imagen rápidamente, si este es el tamaño de un bronquio, fíjense que un bronquio es un tubo por donde pasa el aire, ¿sí? Este se consideraría un bronquio normal. Tiene un buen calibre, una buena luz, el aire puede entrar y salir de manera adecuada. En el bronquio con asma o en el bronquio con EPOC, lo que ocurre es que las paredes se inflaman y se van cerrando y se obstruye la luz. Aquí lo único que nos queda para que pase el aire es este espacio muy reducido y que aparte de ser reducido está con secreciones de moco, ¿sí? Entonces pues se complica muchísimo más el tema porque el espacio que tenemos para que entre el aire se cierra y aparte de cerrarse se humidifica o se pone con secreciones. El asma entonces también es una enfermedad muy importante. La inflamación de los bronquios, como veíamos aquí en la imagen, ¿sí? En forma recurrente o continua, que produce una obstrucción en los tubos bronquiales. Afecta alrededor del 3 al 7% de la población adulta, pero es mucho más frecuente en los niños. ¿Alguno de ustedes tiene niños con asma o familiares con asma? Sí. Entonces esto es lo que pasa. Bronquio normal, un bronquio inflamado y con secreción. ¿Sí? El asma generalmente puede llegar a ser alérgico, ¿sí? En la mayoría de los casos puede ser alérgico. Bien. Causas. Hablamos de causas extrínsecas cuando ¿qué? Cuando dependen de todo lo que proviene de afuera, no del individuo. Iniciada en la infancia. ¿Qué es el asma bronquial? ¿Quién me pregunta? ¿Karen? Alejandra. Alejandra. ¿Qué es el asma bronquial? Otra vez se nos fue Karen de la clase y pues Alejandra de la clase se quedó sin la explicación. El asma bronquial es una inflamación de los bronquios, ¿sí? Es una inflamación de los bronquios que obstruye la vía respiratoria. ¿Listo? Inflamación de los bronquios. O sea que uno podría pensar que se trata de algo similar a una bronquitis, pero no. Es otro tipo de inflamación. Puede ser continua o puede ser recurrente o intermitente, más bien. Un asma puede dar mejora y al mes puede volver a dar y mejora y así sucesivamente. Cuando son alérgicas, muchas veces tienen cura de manera espontánea. Bueno. Iniciada en la infancia con antecedentes familiares positivos, esto sí es muy importante. La mayoría de los asmáticos tienen un componente atópico familiar. Quiere decir que alguno de los miembros de su familia, que algunos de los miembros de su familia tienen una alergia. Cuando se trata de alergias, estoy hablando, los componentes atópicos familiares son importantes. El problema de que la alergia no se la pase a uno del papá o la mamá, no quiere decir que no se lo puedan pasar los abuelos o los tíos o los primos. ¿Sí? A ver, Dayana, explícame por qué sí o por qué no. Profe, porque el único asmático de toda la familia es mi hermanito. De la familia de mi papá, de los abuelitos, de los bisabuelos, de todo, él es el único. O sea, no hay familia. De acuerdo. ¿Y ya hicieron estudios de qué? De todo, profe. Nosotros, bueno, la mayoría de veces mi mamá pues averiguó con todos y eso y no. Bueno. O sea, la verdad, no, ninguno. Bueno, por eso. Ten en cuenta que acá estamos haciendo algo que se llama causas extrínsecas, causas intrínsecas. ¿Sí? Ay, qué mamera esta gente aquí golpeando a pared. No le voy a salir a ver qué pasa.
¿Eso qué quiere decir? Que aunque en la mayoría de los casos el asma es atópico familiar, no quiere decir que sea la única causa. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que un niño nace y entre los 6 meses de edad y los 2 años le aparece una infección por un virus que se llama sincitial respiratorio. Ese es el virus que afecta a la mayoría de los niños entre los 6 meses y los 2 años de edad. El virus sincitial respiratorio no produce un asma, produce una bronquiolitis. Y la bronquiolitis es una enfermedad muy similar al asma. Una bronquiolitis en una primera vez, pues se trata y mejora. Pero si le da una bronquiolitis nuevamente a los 3 meses después de la primera, ya no se llama bronquiolitis, ya se llama asma recurrente. Si le da una bronquiolitis al año después, ya se llama asma recurrente. Entonces es una persona que queda asmática producto de una primera infección durante su infancia y no porque tenga un componente familiar, sino que le dieron unas infecciones previas durante sus primeros 2 años de vida. ¿Listo? Las manifestaciones alérgicas pues es por alergenos respiratorios. Una persona con asma, el polen, los olores fuertes, correr, caminar, saltar, jugar, todo eso le puede generar una reacción de reactividad en los bronquios. Bien. En el caso entonces de las intrínsecas o idiopáticas, ¿qué es algo idiopático? Pues esa es la que le pasa a tu hermano. Idiopático es de causa desconocida. ¿Listo? Siempre que escuchen esa palabra idiopático, quiere decir que se desconoce la causa. ¿Sí? Entonces, por lo general comienzan en mayores de 35 años, no es el caso de tu hermano, y sin antecedentes personales ni familiares. Se inicia por estímulos no inmunológicos representados por microbios, hongos, tos, trastornos, y etc. En el caso de los niños, generalmente es por la infección del virus que te mencioné hace poco, que es el sincitial respiratorio. Asmas idiopáticos. Y en ocasiones, las infecciones asmáticas o las afecciones asmáticas mixtas, combinación de frecuencia de naturaleza bacteriana y factores intrínsecos y extrínsecos. Infecciones, animales con algún pelo o un pelaje característico, el polvo, cambios en el clima, aire contaminado con químicos o en los alimentos, el ejercicio, el moho, el polen, infecciones respiratorias como el resfriado común, emociones fuertes por estrés, el humo del tabaco. Todo eso puede afectar a un asmático. Ay, Dios mío, ya me duele la cabeza. Bueno. Bueno, continuamos. Signos y síntomas. Tos con o producción de esputo, o sea, las flemas. Las retracciones o los tirajes, que es el hundimiento de las costillas. Dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o con la actividad física. La presencia de sibilancia sí es muy frecuente. Ustedes han escuchado de pronto a un asmático que le pitan los pulmones o la respiración cuando tiene una crisis. Aparecen episodios intermedios libres de síntomas estas sibilancias o que pueden empeorar en la noche o en la madrugada. Generalmente un asmático tose mucho en horas de la noche o en horas tempranas cuando el frío es más extremo. ¿Sí? Sin embargo, pues la medicina ha mejorado mucho en el manejo de los asmáticos. ¿Con tu hermano ya les ha ido bien o ya nada?
Señor profe, En el caso del tratamiento de tu hermano, ¿cómo va con eso? ¿Bien? pues sí, ahí vamos, profe. A veces le dan ataques, hay todos feos, pero ahí vamos. Bien. Hay un medicamento que se llama el Montelukast. ¿Es el que están usando? No, señor. Te lo recomiendo. ¿Cómo se llama, profe? Se llama Montelukast. Así como está escrito aquí en la pantalla. Bueno, profe. De lo mejorcito que se han inventado para los asmáticos es... Bueno. Listo. María. Bueno, siguiente. ¿Me esperan un segundito? A ver si el señor espera un momentico a que yo termine la clase, porque si no, complicado. Bueno, van tomando los síntomas de emergencia que están acá y cuál es el diagnóstico para el... Y ya vuelvo. Bien, ya volví. Ahora sí, un poquito más de paz. Entonces, la cianosis obviamente es un síntoma, un signo de emergencia, los labios y la cara morados o azules. La disminución de la lucidez mental. Esto es una parte importante. ¿Por qué creen que pasa eso? Lo de la lucidez mental. Una persona que no le llegue suficiente oxígeno al cerebro empieza a tener alteraciones en su comportamiento relacionadas con la lucidez. Son somnolientos, confusión y ese tipo de cosas. Pulso rápido, dificultad respiratoria. Y el diagnóstico de laboratorio se da por gases arteriales, exámenes de sangre, la radiografía de tórax, como siempre en todas las enfermedades respiratorias es, digamos que el examen mandatorio, pruebas de función pulmonar y mediciones de flujo. Eso se hace con un examen que se llama la espirometría. Espirometría. En algunos casos, ¿algunos de ustedes le han hecho una espirometría? Para de pronto algún trabajo o algo, ¿no? Nada que ver. Pero la conocen, ¿saben de qué se trata? Es un examen de capacidad pulmonar que se hace frente a un computador donde le colocan a uno como una especie de boquilla donde uno está tomando aire y respirando y el terapista le dice a uno, tome harto aire, bótelo, sosténgalo
bote todo el aire que pueda y el computador le va midiendo la capacidad pulmonar y luego le da un diagnóstico. ¿Listo? Se llama una espirometría. Muy común en asmáticos y en pacientes con EPOC. Los antiinflamatorios, los broncodilatadores, la inmunoterapia, los antihistamínicos, pues hacen parte del tratamiento médico alternativo del asma como tal. Entonces, en un asma bronquial vamos a ver el paso de aire a través de las vías aéreas más estrechas, digamos que eso se le llaman las sibilancias o la broncoobstrucción. ¿Sí? Las sibilancias son una obstrucción de las vías aéreas. Cuando el tubito se cierra, pues el aire al pasar por ese tubito cerrado silba. A eso se le llama una sibilancia. Y pues el diagnóstico de eso es un asma. Se nos cierran los bronquios. Cuando es una urgencia, pues tenemos que utilizar esquemas de salbutamol, de rescate se llaman, que generalmente son 2 inhalaciones cada 10 minutos por 1 hora, luego 2 inhalaciones cada 20 por 2 horas, luego cada 30 por 3 horas, luego cada hora por 4 horas y luego cada 4 horas. Son esquemas de rescate para... El único problema es que producen taquicardia. Se aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces no todo el mundo lo tolera igual. Y el uso de corticoides. La hidrocortisona inyectada es de los mejores. Cuidados de enfermería. Entonces ellos están enfocados a ubicar al paciente en una posición flower, que no sé si ya con las docentes de enfermería han visto las posiciones flower, semiflower, el Trendelenburg y otras. ¿Sí? Ok. Entonces ubicar al paciente en una posición Fowler, realizar aspiración de secreciones retenidas en los bronquios, aspiración de secreciones, brindar un ambiente descontaminado y libre de humo, usar inhalador, administrar antibióticos, antihistamínicos y corticosteroides. Y el uso de los broncodilatables. El antibiótico no siempre se utiliza en un asmático porque la mayoría de las asmas no son infecciosos, sino simplemente son alérgicos. Entonces un paciente que está bien y se expone a un frío extremo, pues le puede dar una semicrisis de asma. Y hay ciertos alergenos respiratorios que aumentan mucho más esas condiciones. No todo el mundo es alérgico a lo mismo. Entonces habrá ciertos alergenos que desencadenen ese proceso inflamatorio. Trauma de tórax. Muy común en urgencias. En urgencias vamos a encontrar pacientes politraumatizados. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un paciente politraumatizado, es un paciente que es víctima de un accidente de tránsito, por ejemplo. Es muy común. Sea en calidad de conductor, de peatón, de pasajero, motociclista, ciclista, todos los que tengan o sufran un accidente de tránsito se consideran politraumatizados, porque ellos generalmente pues vienen con lesiones en sus extremidades, en el tórax, en el abdomen, en su cadera, en el cráneo, traumas craneoencefálicos, todo eso es importante determinar. En el caso de una herida por un trauma de tórax, fíjense que puede ser lo que yo les digo, un trauma contundente o directo, que sea un golpe directo contra alguna estructura, o una herida por arma cortopunzante o por arma de fuego. Entonces son pacientes que necesitan un manejo adecuado. ¿Qué es lo principal en un trauma de tórax? En el trauma de tórax lo que vamos a tener son lesiones graves, bien sea por golpes contusos o por heridas penetrantes.
¿sí? Un golpe contuso es con un objeto contundente. Puede ser una pared, puede ser un bate, esos son objetos contundentes, ¿sí? Y los penetrantes, pues las heridas con arma blanca o heridas por arma de fuego o algún otro tipo de accidente. Son causas frecuentes de discapacidad y mortalidad significativa. Es la principal causa de muerte después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la médula espinal. Los traumas de tórax. Causas: accidente de tráfico, caídas y accidentes laborales, heridas por armas blancas o de fuego y accidentes deportivos también. Y accidentes deportivos. Una lesión por un trauma en el tórax es muy dolorosa, porque resulta que entre las costillas que están los nervios intercostales son muy sensibles al dolor. Entonces, si uno tiene una medio fisurita en una costilla, lo deja acostado casi 20 días. Y si tiene una fractura, pues pueden ser hasta 45 días de un dolor intenso donde uno no se puede acostar, no puede toser, no se puede reír, porque el dolor es muy incapacitante. Y por ser una localización de este tipo, no podemos inmovilizarla. Imagínense ustedes poner un yeso alrededor del tórax, pues no podríamos respirar. Entonces solamente nos da la opción de poner un vendaje elástico que permita que podamos expandir el tórax con la respiración, como para limitar en algo la movilidad y mejorar el dolor. Pero pues realmente es complicado. Eso en los casos leves y menos graves. Pero tenemos entonces algunos síntomas y algunos signos relacionados con el trauma. Disnea. ¿Qué es la disnea? ¿Qué es la disnea? Falta de respiración. La dificultad para respirar. Muy bien. ¿Qué es la cianosis? Cuando se ponen morados. Cuando se ponen morados. Muy bien. Muy pila. La taquipnea. ¿Qué es? ¿Taquicardia? No, taquipnea. Casi. Si la taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquipnea, ¿qué será? La frecuencia La falta de respiratoria. respiración. ¿El aumento de qué? La frecuencia respiratoria. Eso, muy bien. Fiebre. A ver, ¿quién me dice por encima de cuánto tenemos fiebre? Van a decir que no lo hemos visto. 38, profe. 38, muy bien. Tos, sudoración caliente. Bueno, contraindicaciones. Trauma penetrante o cerrado, sin signos vitales. En el lugar del trauma, lesión cerrada sin signos vitales. Paciente que no responde a los tratamientos serán sometidos a cirugías. Bueno, cuando tenemos ausencia de signos vitales, pues ¿qué tenemos? Que ya no hay paciente, ¿cierto? O sea, tenemos que hacer una reanimación. Reanimación cardiopulmonar. Hay un cursito de primeros auxilios que en algún momento sería bueno que les diera. Nos alcanza el tiempo. Entonces, en el trauma, cuando estamos hablando de trauma de tórax, pues hablamos de eso, de traumas o de golpes. Trauma igual a golpe. Puede ser un trauma directo, puede ser un trauma por compresión o por aplastamiento, puede ser un trauma por desaceleración y puede ser un trauma penetrante. ¿Cuál es un trauma por desaceleración? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Trauma por desaceleración. Sería más como un accidente de tránsito. ¿Quién dijo? ¿Karen?
Un accidente de tránsito, ¿y cómo sería? ¿Que se estrella contra algo? Claro, el trauma por desaceleración es cuando tú vas a cierta velocidad y repentinamente tienes un cambio en las fuerzas de la velocidad, pero tienes el cinturón de seguridad puesto. Cuando tú te chocas, el cinturón te detiene, pero todos tus órganos por dentro tienden a seguir en la velocidad que llevaban. En los accidentes de tránsito fuertes, aunque el cinturón de seguridad te salva de no salir por la ventana del carro, muchas veces te ayuda a que te lesiones y se desprendan desde tu interior del organismo órganos importantes como los riñones, ¿sí? Se queden como sin sostén, ¿listo? Eso es importante. Son los traumas por desaceleración, cuando va uno rápido y frena porque se chocó, pero pues está sometido a un cinturón de seguridad. Traumas penetrantes, pues serías por arma de fuego. Traumas por compresión o por aplastamiento, cuando queda uno en la mitad de dos superficies y le están presionando el tórax. Y traumas directos. Tratamiento. En el lugar del accidente, pues hay que hacer compresión de la caja torácica, sedación del dolor, colocarle analgésicos y vigilar la vía aérea. Inspiración neumática inicial, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, presión positiva. Bueno, este tipo de cosas son más de manejo de la urgencia como tal, dependiendo de qué lesiones sean las que tenga el paciente. Entonces uno sabe si requiere pasarle un tubo en el tórax, si requiere intubarlo para mantenerle la ventilación mecánica, ¿sí? O si simplemente va dándole ambú hasta que llega a un servicio de urgencias. Como siempre, y de primerito, tenemos la radiografía de tórax. Un electrocardiograma para vigilar la respuesta del corazón. Un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón para revisar que los vasos estén funcionando bien. La tomografía de tórax o TAC de tórax es un examen que arroja muchos datos. Y una broncoscopia, que es una revisión con una camarita de la parte pulmonar como tal. Todo esto se puede hacer. Entonces, el trauma de tórax puede generar la ausencia de las respiraciones en el lugar de la herida y un aumento del trabajo respiratorio. Si tenemos un pulmón colapsado, pues el pulmón bueno siempre va a aumentar el trabajo respiratorio para compensar la falla del otro pulmón. ¿Listo? Siguiente. Manejar las vías aéreas, controlar las hemorragias, utilizar el oxígeno como terapia, mantener limpia la vía aérea con aspiración, administrar los medicamentos y manejar el dolor. Esas son las funciones que debe tener un enfermero o los cuidados de enfermería. ¿Sí? ¿Cómo manejamos las vías aéreas? Pues revisando que realmente queden permeables, que queden en una posición donde se facilite el intercambio gaseoso, controlar las hemorragias, entonces el manejo de las heridas, el cuidado de las heridas, utilizar el oxígeno como medicina, que eso es lo que es el oxígeno, un medicamento, utilizarlo de manera correcta, realizar la terapia respiratoria, aspiración de las vías aéreas y suministrar los medicamentos. ¿Listo? Un derrame pleural. Un derrame pleural es el líquido libre entre la pleura, que es la capa que recubre el pulmón, y el pulmón.
No es un líquido dentro del pulmón. El líquido dentro del pulmón se llama edema pulmonar. El líquido por fuera del pulmón, pero que está contenido en la bolsa que recubre el pulmón, se llama derrame pleural. Es diferente. ¿Queda claro? Entonces aquí tenemos nuestro pulmón y ese pulmón tiene una bolsa que lo cubre, que se llama la pleura. ¿Sí? Y esa pleura, pues entre la pleura y el pulmón hay un espacio que es el que se está llenando de líquido. Entonces fíjense que en esta imagen nos muestran claramente que hay líquido representado en color azul y que es un líquido que está alrededor de la pleura, pero que se está localizando en la parte de abajo por gravedad. ¿Sí? O sea, el líquido no se va a mantener aquí arriba porque pues todo por gravedad tiende a bajar. Entonces se va a localizar en la parte basal del pulmón. ¿Sí? En la parte basal del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces los derrames pleurales son eso, líquido ocupando la cavidad pleural, no es líquido dentro del pulmón, que quede claro eso. Es una acumulación de líquido entre las capas del tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. ¿Cuáles son las causas? Hay dos tipos, el pleural transudativo y el derrame exudativo. Síntomas. Dolor torácico, tos, fiebre, dificultad para respirar y respiración rápida. Aquí tenemos un problema. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes en un examen, les voy a poner estos síntomas. Dolor torácico, tos, fiebre, dificultad para respirar y respiración rápida. Díganme a qué enfermedad corresponden esos síntomas. ¿Será que ustedes me van a decir un edema pulmonar? Claramente no. Entonces me van a decir, doctor, eso puede ser un coronavirus, doctor, eso puede ser una neumonía, eso puede ser una bronconeumonía, puede ser un asma, puede ser un EPOC. Porque fíjense que estos síntomas son característicos de la mayoría de las infecciones respiratorias. O sea, como que son síntomas de cualquier enfermedad que comprometa nuestro aparato respiratorio, ¿sí? Sino que habrá una que otra cosita característica de cada uno, pero en su gran mayoría los síntomas son similares. ¿Qué hace que el diagnóstico sea diferencial y más concreto? Pues las ayudas diagnósticas, o la radiografía, o los gases arteriales, o el laboratorio clínico, o ese tipo de. Bien. Esto es lo que marca la diferencia para hacer un diagnóstico. Los exámenes. Nosotros por la clínica podemos sospechar, ¿cierto? Si uno tiene un paciente al frente y lo encuentra taquipnéico, con disnea, con tos, con fiebre, con cianosis, pues uno dice, este paciente clínicamente tiene un problema respiratorio. No, pues el médico es un duro. Pero ¿qué problema tiene? Necesita un apoyo diagnóstico. Entonces, la tomografía, la radiografía, el análisis del líquido pleural, toracentesis o las ecografías, pues le van a decir a uno, efectivamente es una neumonía, es un derrame pleural, es una fractura, es una bronquitis, es un asma, es un EPOC o cualquiera de las anteriores. Y el tratamiento, pues consiste en el caso del derrame pleural, pues bueno, aquí sí entra la quimioterapia o la radioterapia porque generalmente esos exudados son por alguna lesión cancerígena. La cirugía para sacar ese líquido, una toracentesis. Y poner medicamentos en el tórax para prevenir la reacumulación del líquido luego de haber sido drenado. ¿Listo?
Bien. Siguiente. Entonces, un derrame pleural es una infección que se convierte en un absceso llamado empiema, la cual requiere un drenaje con sonda pleural, neumotórax, que es aire en la cavidad torácica después de una toracentesis. Estas son las complicaciones cuando uno hace una punción para sacar ese líquido de la pleura. Uno saca el líquido, pero resulta que queda un neumotórax, que es aire libre ahí mismo. Donde había agua, queda aire. Y el aire debe estar dentro del pulmón, no en la capa que recubre el pulmón. ¿Listo? Cuando el aire se queda en esa capa que recubre el pulmón, se llama un neumotórax. También es complicado y es incompatible con... O sea, si no se hace tratamiento, puede llegar a ser fatal. Una infección después de un procedimiento, pues es lo que, a lo que se arriesga uno cuando hace un procedimiento. Cualquier procedimiento que uno realice está exento a que se complique con una infección. Así sea retirar una uña de un dedo, si no lo hace con una buena técnica, pues puede terminar siendo una infección. El dolor en el tórax, bueno. Siguiente, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Esta telectasia vamos a sacarla acá. Vamos a hablar de la bronquitis. La bronquitis, fíjense que es exactamente lo mismo que el asma. Disminución del calibre de la luz del bronquio y aparte con una secreción de moco. La diferencia es que esta es una enfermedad infecciosa, mientras que en el asma es una enfermedad alérgica. ¿Sí? Esta sí es producto de infección. Es una inflamación de las vías aéreas que sucede cuando los bronquios situados entre los pulmones se inflaman a causa de una infección. ¿Sí? Esta es la particularidad de las bronquitis. Puede ser también por algo alérgico, pero generalmente es infeccioso. La aguda y la crónica. La aguda es la que se genera pues, por un virus que nos da y se nos complica. La crónica es la exposición al humo de leña y al tabaquismo y a otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los síntomas? El malestar en el pecho, la tos que produce moco y fatiga, fiebre usualmente baja, dificultad respiratoria agravada por el esfuerzo de una actividad leve y las sibilancias. Las sibilancias aparecen en tres entidades: el asma, el EPOC y en la bronquitis. Solamente en esas tres. Entonces las sibilancias son un signo o un síntoma de asma, bronquitis y de EPOC. ¿Listo? Ese signo o ese síntoma característico es de una de estas tres entidades, no de otra. La radiografía de tórax, oximetría de pulso y el tratamiento: abundante líquidos, utilizar los inhaladores, el reposo y tomar ácido acetil salicílico. Las aspirinas ayudan al manejo de las bronquitis. En la enfermería, entonces, decimos que por parte de la enfermería, en las bronquitis, pues tenemos que determinar controlar los signos vitales, observar las reacciones secundarias a los antibióticos, valorar el estado respiratorio cada 2 horas, mantener las vías aéreas permeables
y auscultar el tórax para comprobar características de los ruidos respiratorios, presencia de secreciones y de sibilancias. Aquí nos saltamos una. Tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se puede contraer mediante la inhalación de gotas infectadas de otro paciente infectado o de otra persona infectada. El bacilo de Koch, el bacilo que produce la tuberculosis se llama el bacilo de Koch. Es una infección bacteriana contagiosa y compromete pulmones y puede propagarse a otros órganos. Esta infección es por un micobacterium. Aleja, apagar el micrófono. Perdón. Bien. Está en torno a personas que padecen la enfermedad y ahí el hacinamiento y la desnutrición pues son, digamos que, factores de riesgo para una tuberculosis. Dentro de los signos y síntomas de una tuberculosis pues está la expectoración con sangre, el sangrado con el esputo o con la tos. El sangrado con la tos es uno de los signos o síntomas característicos. Sudoración excesiva, especialmente en la noche, fatiga, pérdida de peso, dificultad para respirar, dolor en el pecho y las sibilancias. Fíjense que la mayoría de los síntomas, pues todos tienen que ver con las enfermedades que habíamos descrito anteriormente. ¿Sí? Pero el síntoma o el signo principal es la presencia de sangre con la tos. Tomar una biopsia del tejido afectado es poco común. La broncoscopia sí es un examen diagnóstico. Tanto la tomografía o el TAC de tórax como la radiografía de tórax son exámenes que van a ayudar a hacer un diagnóstico. Exámenes de cultivos, que es cuando lo ponen a hacer un seriado de 3 muestras de secreciones de la garganta y ahí se puede determinar la presencia de ese bacilo de la tuberculosis o el bacilo de Koch. Una toracentesis, que es una punción en el tórax para sacar una muestra, y una prueba cutánea con tuberculina. Esa es una de las más recientes, que es a partir de la piel tomar una prueba con tuberculina para saber cómo reacciona el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? El oxígeno siempre por medio de una mascarilla o por las cánulas nasales, dependiendo de la necesidad de cada uno de los pacientes. Los diuréticos. ¿Quién me recuerda nuevamente qué es un diurético? ¿Qué es un diurético? Bueno, Alejandra, a ver, ¿qué es un diurético? Como que hoy no está la ayuda de un amigo. Para la orina. Lo que ayuda para sacar la orina. Eso, bueno. Bien, hay que organizar la respuesta, pero tienes claro el concepto, que es importante. ¿Sí?
Entonces los diuréticos lo que tienen o lo que hacen dentro de sus funciones es aumentar la secreción de orina, ¿cierto? Aumentar las secreciones de orina. Los medicamentos para fortalecer el miocardio, controlar el ritmo cardíaco y aliviar la presión sobre el corazón. Entonces hay unos medicamentos que ayudan a la frecuencia cardíaca, también es importante. Signos y síntomas, habíamos hablado de la expectoración con sangre y la pérdida de peso, son signos y síntomas de la tuberculosis. Las complicaciones, pues que se nos dañen como tal los pulmones. Infecciones que se convierten en abscesos, que se llaman empidemas, y pueden requerir un drenaje, una sonda pleural y antibióticos muy fuertes. Y el diagnóstico, pues es una tuberculosis pulmonar. Dentro de los cuidados de enfermería tenemos el control de los signos vitales, la evaluación de dispositivos de oxigenación, valoración del estado nutricional, evaluación de la alimentación y tener en cuenta el descanso. Bueno, vamos a hablar del neumotórax ya para terminar, que no nos alcanzó más el tiempo. Como les explicaba, el neumotórax, este que tenemos acá es un pulmón normal. ¿Listo? Este es un pulmón normal y este es un pulmón colapsado. ¿Sí? El pulmón es el mismo, el espacio que tiene para expandirse es el mismo. Resulta que acá lo que tenemos es aire, pero el aire no está dentro del pulmón, sino que está por fuera del pulmón, en la cavidad pleural. Entonces, cuando una persona tiene una herida, porque digamos que recibió una herida por arma blanca, ¿sí? O una herida por arma cortopunzante, lo chuzaron acá. Entonces resulta que no le chuzaron como tal el pulmón, sino le alcanzaron a chuzar fue la pleura, que es la capa que recubre el pulmón. El aire que está entrando al pulmón por los bronquios, pues entra de manera normal. Pero el aire que entra a la pleura por este espacio de la herida, empieza a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. ¿Sí? Tanto que hace que este pulmón no se pueda expandir, sino que se colapse. Entonces hay que pasarle un tubo acá para que ese aire salga y este pulmón vuelva a expandirse como lo haría este de manera normal. ¿Listo? Entonces es presencia de aire o otro gas en la cavidad pleural, no en el pulmón, sino en la pleura. ¿Listo? Eso siempre termina siendo quirúrgico. ¿Listo? Dentro de las causas, pues están los traumas, obviamente. Un trauma cerrado o abierto según la herida, que sea penetrante o no. Iatrogénico quiere decir que es en consecuencia a un procedimiento. ¿Listo? Espontáneos cuando es primario, en función a una enfermedad pulmonar de base. ¿Sí? Y démosle un aplauso a Alejandra, le quedó muy bonito el muñeco. Bien, sigamos. Diagnóstico de enfermería. Bueno, esto lo voy a leer rápidamente. El dolor en una parte del costado se puede irradiar al resto del tórax, al cuello. Suele ser intenso, de carácter punzante y de inicio agudo, de duración variable. Una tos seca, debilidad en los miembros superiores. Hay un desplazamiento del mediastino al lado contralateral que interfiere con la ventilación. Entonces, siempre que tenemos aire en la pleura, se nos va a colapsar el pulmón y eso puede llegar a ser mortal. O podemos llegar a perder ese pulmón. Por eso una herida por arma blanca siempre necesita una radiografía para tener la certeza de que no nos afectó la pleura. ¿Listo? Que es una de las causas de muerte cuando no se realiza un adecuado o un diagnóstico temprano. Y por último, la asfixia, que es cuando tenemos una obstrucción de las vías aéreas porque se nos fue un cuerpo extraño. ¿Sí? Cuando alguien no puede respirar debido a que un alimento, un juguete o algún tipo de elemento está obstruyendo la vía respiratoria. Para poder
digamos que manejar este tipo de casos se requiere de unas maniobras específicas. Se llama la maniobra de Heimlich, que es una maniobra en la cual las personas que están en este problema, a ver si puedo ver estas imágenes ya para terminar, tienen que hacer la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich es llegar por detrás del paciente, colocarle las dos manos aquí en la boca del estómago y hacer presión hacia adentro y hacia arriba, tratando de que el aire que contiene en el abdomen haga que podamos expulsar ese cuerpo extraño. En los niños, en los infantes, se puede hacer de manera similar. En los bebés toca boca abajo, como lo muestra la imagen, cuando son menores de 1 año. Y cuando estamos solos, nos toca buscar una superficie donde nosotros nos podamos hacer la automaniobra. En este caso, contra el borde de una silla. ¿Sí? ¿Cómo se llama la maniobra? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo se llama qué, profe? La maniobra, esta maniobra. ¿Heimlich? ¿Algo así? ¿Cómo se llama? ¿Heimlich? Maniobra de Heimlich. Claro, tan difícil y en inglés, pues obvio, ¿sí o no? Maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich, aquí está. ¿Cómo llevar a cabo la maniobra de Heimlich? Pregunte si se está asfixiando. Seguramente el paciente le va a contestar, sí, me estoy asfixiando. Pues obvio, tiene la vía respiratoria bloqueada, no tiene aire para contestar. ¿Puede hablar? No aplique primeros auxilios si la persona está tosiendo con fuerza o puede hablar. Párese detrás de la persona y la rodea con los brazos por la cintura. Forme un puño con la mano y coloque el puño por el lado del pulgar, justo encima del ombligo de la persona, pero por debajo del esternón, porque si no vamos a hacer fuerzas sobre el hueso y necesitamos hacer fuerzas en la boca del estómago. ¿Listo? Realizar compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro con el puño hasta que el objeto salga de la víctima o hasta que la víctima pierda el conocimiento, como una de dos. Pero hay que continuar con las maniobras hasta tratar de expulsarle el objeto. ¿Listo? Vamos a detener aquí la presentación, el video más bien.